Buenas tardes, mi nombre es Paola Cabrera y en nombre del Banco Interamericano de Desarrollo quiero darles la más cordial bienvenida al Diálogo Regional de Política OCDE, BID de la Red de Integridad Pública de América Latina y el Caribe, titulado Transparencia, Integridad y Participación en la Era Digital, coorganizado con la República Dominicana y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. Con gusto, señoras y señores, cedo el espacio a la representante del BID en Honduras, la señora María José Joaquín, quien moderará esta sesión. Adelante, María. Muchas gracias, Paola. Buenas tardes a todos y saludos, lamentando no poder estar presencialmente con ustedes, pero gracias por invitarnos a participar, así sea de manera virtual. Bienvenidos al panel sobre plataformas digitales para construir confianza entre los ciudadanos y el gobierno. Como todos en este foro sabemos, los niveles de desconfianza en el gobierno son muy altos. Ningún país escapa de esta realidad. En países de la comunidad andina, solo 8% de nuestros ciudadanos confían en el gobierno. En países de Centroamérica, 11%. En los de Cono Sur, 18%. La única región de América Latina y el Caribe que está por arriba del promedio de la región, que es de 22% de ciudadanos confiando en el gobierno, es el Caribe, con 47%. Parte de la respuesta o lo que nos explica estos índices tan bajos es el hecho de que nuestras instituciones fueron diseñadas para que las decisiones la tomen representantes que surgen del voto popular que cada uno ejercemos y de los funcionarios que estos representantes que elegimos designan. De ahí que el ejercicio electoral sea tan importante para la legitimización de ese poder que les otorgamos. Sin embargo, las elecciones son difíciles termómetros para interpretar el veredicto ciudadano respecto a lo que efectivamente desea o necesita en temas puntuales. Para eso son vitales los procesos consultativos que ensanchan precisamente esas avenidas de comunicación entre gobernantes y ciudadanos para debatir leyes, para fijar regulaciones sobre los servicios públicos y también, ¿por qué no? Y pues sobre todo para fiscalizar, controlar y auditar la gestión que se hace de los recursos públicos. Precisamente de esto nace Congreso Virtual. Congreso Virtual es una plataforma web de participación digital que facilita los diferentes tipos de interacción con la ciudadanía en relación al debate público y la redacción de cuerpos legales, de las leyes. A través de esta plataforma se amplían los canales de participación legislativa tradicional que conocemos, generándose oportunidades para enriquecer el proceso legislativo. Con la participación de cada uno de los ciudadanos que se suma a Congreso Virtual, no solo estamos contribuyendo a generar y a romper esta desconfianza, sino que a construirla, sino que también se enriquece el ejercicio de tramitación y discusión legislativa con los distintos puntos de vista de cada uno de los participantes de la ciudadanía. Y con ello se mejora la calidad de las decisiones a partir de los hechos y los datos que estos participantes aportan. Y se visibiliza todo el proceso de toma de decisión. Además, favorece la igualdad de participación de las distintas voces que así quieran usar o aprovechar esta oportunidad. En Chile, la plataforma Congreso Virtual se implementó a partir del desarrollo de la plataforma denominada Senador Virtual, que fue diseñada, elaborada y desarrollada por el Senado de la República de Chile. Actualmente participan 130,000 usuarios desde la ciudadanía, registrando sus votaciones y presentando posturas frente a diversos proyectos de ley. Para exponer en detalle esta experiencia, la utilidad de una plataforma como Congreso Virtual, en esta sesión tendremos dos partes. Primero estaremos compartiendo con ustedes un video muy corto sobre la plataforma y luego contamos con la valiosa intervención por su conocimiento y experiencia directa de la materia de la senadora Carolina Goic, a quien desde ya le doy la más cordial bienvenida. Y antes de presentarla a ella, permítanme entonces pasar a la primera parte de esta sesión con el video. Colegas, por favor, el video en la sala.
y la Visión 2025, reinvertir en las Américas, coinciden en que la calidad de las instituciones y la transparencia son temas transversales y fundamentales para la gobernanza democrática. La prestación efectiva de servicios públicos y el establecimiento de un clima para los negocios que incentive la inversión y respalde el desarrollo del sector privado. El Congreso Nacional de Chile, con el apoyo del BID, desarrolló la plataforma Congreso Virtual. A través de la plataforma, las personas pueden comentar proyectos de ley, proponer que un proyecto de ley se priorice para el sometimiento a consulta pública, adherirse a los comentarios que más le interesen u objetar aquellos con los que no están de acuerdo. La plataforma también permite informarse brevemente sobre los proyectos de ley en lenguaje claro, participar en consultas que realice el Congreso Nacional o las comisiones. La plataforma es capaz de generar reportes por medio de herramientas integradas sobre género, ubicación geográfica y cantidad y tipo de comentarios que facilitan la visualización de la participación ciudadana. Los comentarios más votados se integran a un informe que reciben los integrantes de las comisiones legislativas que tratan los proyectos sometidos a consulta. A mediados del año 2021, ya hay más de 145,000 personas registradas. Se han publicado 12 proyectos de ley que recibieron más de 32,000 votaciones y casi 3,000 comentarios. Se han publicado 9 consultas públicas y participado alrededor de 2,000 personas. Las temáticas de los proyectos de ley y consulta han sido eutanasia, matrimonio igualitario, igualdad salarial, vacunación obligatoria COVID, medio ambiente, descentralización, entre otros. El BID pone a disposición la plataforma Congreso Virtual, desarrollada en código abierto en forma gratuita a todas las legislaturas que la quieran implementar. Esta puede accederse desde la página del BID. Únete al Congreso Virtual. Tú también puedes ser parte de nuestra comunidad y compartir tu punto de vista sobre los proyectos de ley más relevantes. Solo debes inscribirte en nuestra plataforma. Muchas gracias y qué bueno que el video me recuerda que son 145,000. Yo había mencionado 130,000, ya son 145,000, así que me corrijo sobre ese dato y enhorabuena. Y ahora sin más, permítanme presentarles a la senadora Carolina Goic, quien es trabajadora social, cuenta con un magíster en Economía Aplicada de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha sido parte del servicio público chileno por alrededor de 16 años en cargos de gobierno en la región de Magallanes y la Antártica chilena, como diputada por 2 periodos y como senadora en el periodo en curso. Senadora, nuevamente muchas gracias por haber aceptado acompañarnos hoy y el piso o la pantalla es suya en este caso, porque además lo compartimos virtualmente. Adelante, por favor. Muchas gracias, María José. Para mí es un gusto poder compartir contigo y todos los que participan de la Red de Integridad Pública de América Latina. Agradecer además al Banco Interamericano de Desarrollo el poner estos temas dentro del contexto de los desafíos que tenemos en lo público respecto de transparencia, integridad y la participación ciudadana en esta era digital. Yo con gusto les voy a comentar lo que hemos trabajado como Parlamento en Chile, tanto en el Congreso Virtual como desde hay algunas experiencias que me ha tocado encabezar mucho más como legisladora. Quiero reconocer, sí, a una gran profesional que tenemos nosotros, que ha llevado esto, a Rocío Noriega, quien ha sido clave, ¿no es cierto? Y además es quien da continuidad más allá de los parlamentarios que estamos al frente. Aquí es bien importante, primero comentarles que nosotros tenemos un grupo bicameral de transparencia. Esta es la instancia de colaboración institucional que tenemos entre Cámara y Senado. Nosotros tenemos un Congreso bicameral que además es integrado de forma transversal y que tiene la tarea justamente de fomentar los principios del Parlamento abierto, la integridad, participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas. Y es a través de este grupo que hemos desarrollado los planes de acción del Parlamento Abierto y es el que adquiere los compromisos en conjunto con la sociedad civil, o sea, hay una conexión hacia afuera, pero también internamente, que son 2 miradas que yo creo que son bien importantes. Eso se trata de la participación conectando hacia la sociedad civil, abriendo el Parlamento, pero también como tenemos prácticas institucionales con nuestros funcionarios que nos garanticen que aquí hay algo que está reglamentado, que es conocido, y eso es parte de lo que integra el diseño del Congreso Virtual. Detrás de todo esto
ustedes lo deben compartir, hay un concepto de participación ciudadana que la pone al centro, que tiene que ver con el fortalecimiento de nuestra democracia. Uno diría, es de alguna manera los pisos, los desde en cómo tenemos que trabajar hoy día, y que además se sustenta, ya lo planteaba María José en su introducción, ¿no es cierto?, en cómo nosotros recuperamos y fortalecemos la confianza en lo público, la legitimidad de las instituciones, tenemos mejores formas de gobernar, y esto no puede ser solamente un discurso políticamente correcto, sino que tiene que abrir paso a la incidencia en la toma de decisiones. Y es de alguna manera eso donde nosotros decimos cómo la tecnología se pone al servicio de que esto sea una realidad y del fortalecimiento de los lazos en una democracia. Nosotros en el reglamento que tenemos de participación ciudadana, que compartimos la Cámara y Senado, lo que hicimos además fue algo que, una palabra que a mí me gusta mucho repetir, es el co-crearla. Esto no es algo que viene dictado desde la mesa directiva, sino que se trabaja en conjunto, y utilizó la metodología de la Alianza para el Gobierno Abierto, donde se definió la participación ciudadana como el involucramiento activo de las personas, en forma individual o en forma colectiva, de acuerdo a las modalidades de participación, y para esto hay distintas instancias, son las audiencias públicas, los foros, jornadas temáticas, consultas, y por supuesto también el Congreso virtual. Y además de la participación ciudadana, aquí nos regimos por los principios de representatividad, lo que tratamos es de buscar los distintos puntos de vista, y por supuesto transparencia y responsabilidad como principio. Con la aprobación de los reglamentos se crearon unidades administrativas especializadas en el Parlamento, que tienen la responsabilidad de la coordinación, del apoyo, la difusión y la promoción, y la evaluación de la participación ciudadana en cada una de las cámaras, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Nosotros en el Senado creamos la unidad de participación y vinculación como una unidad nueva, con un equipo a cargo permanente, es parte del staff del Senado, no con un sesgo político, ¿no es cierto?, que va cambiando, sino que permanece. Y en el caso de la Cámara se le entregó esta función a la unidad de transparencia y participación ciudadana. Y estas son las unidades que están a cargo de la implementación y seguimiento del Congreso virtual. Dedico unos segundos a contarles esto, porque yo creo que de verdad uno de los temas relevantes en los procesos de participación es cómo uno deja esto anclado en la estructura de nuestros parlamentos. No solamente es un tema de voluntad política o de parlamentarios que estamos más abiertos a estas modalidades, sino que tienen que quedar dentro de la estructura y con una gobernanza. Ya plantea María José algo respecto del comienzo del Congreso virtual, que es una actualización de un proyecto que se creó el año 2003, el Senador Virtual, y que el objetivo que tenía era que básicamente la ciudadanía conociera del proceso legislativo, era más informativo, y estaba diseñado con el fin de educar, más que tener una participación incidente. Y por lo tanto lo que vimos ahí es que había una oportunidad para aprovechar mucho mejor todo ese potencial. Con la experiencia del Senador Virtual, lo que la sociedad civil propuso en este proceso de co-creación del segundo plan de acción del Parlamento Abierto fue justamente crear el Congreso Virtual, y de esta forma además se lograba ampliar la participación en la Cámara de Diputados y Diputadas. Como sabemos, los plazos para diseñar e implementar una plataforma no son cortos, y el compromiso abarcaba inicialmente solamente el diseño de una plataforma virtual para facilitar la participación de organizaciones y la ciudadanía al proceso legislativo. Entonces, cuando se diseñó el Congreso virtual, lo que pensamos fue en 5 niveles de participación. Esto siguiendo lo que plantea la Asociación Internacional para la Participación Pública, que son el nivel de la información, de la consulta, de la implicancia, del colaborar y el empoderar. Para participar, ¿no es cierto?, tenemos claro que se necesita este primer nivel de la información. Después, cuando consultamos, lo que hacemos es buscar una opinión de la ciudadanía. En el nivel implicativo, lo que hacemos es trabajar con algunas organizaciones de la sociedad civil
y realizamos una encuesta a los participantes del Senador Virtual para poder conocer cuáles eran sus aspiraciones respecto a la nueva plataforma y sus posibilidades de participación. Después, en el siguiente nivel, en el colaborativo, nos juntamos y desarrollamos e identificamos soluciones al problema usando la metodología que ya les había comentado, la Alianza para el Gobierno Abierto, y en el último nivel, el del empoderamiento, esperamos trabajarlo en el corto plazo para fortalecer las capacidades que tienen los participantes. E igualmente tendremos que ir monitoreando qué acciones de las que estamos llevando a cabo son más efectivas para informar, para convocar o para recoger la participación. Entonces, una vez que diseñamos la plataforma del Congreso Virtual, e instituimos los mecanismos de participación establecidos en los reglamentos de participación ciudadana, lo que hizo el Grupo Bicameral de Transparencia fue postular a una cooperación técnica no reembolsable con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el objetivo de contar con el financiamiento que nos permitiera implementar esta plataforma. Y eso yo quiero señalarlo, lo agradecemos muchísimo, porque además el BID nos acompañó también en las mejoras que se están realizando. O sea, no es solamente un tema de financiamiento, sino que es compartir propósito, mirada de cómo nosotros fortalecemos la democracia y cómo aprovechamos las herramientas tecnológicas para eso. El equipo del Departamento de Tecnología de la Información del Senado es quien apoyó, coordinó esta etapa de la implementación. Yo también he estado mucho con ese equipo y reconozco que para ellos fue un incentivo también, que no es menor, el cómo nosotros aprovechamos las capacidades de los equipos que tenemos permanentes en nuestros parlamentos. Lo que hace esta plataforma es potenciar y consolidar el proceso participativo en el Congreso Nacional, y lo que nosotros vemos es que es una alternativa eficaz, sustentable, transformadora para profundizar la democracia, como ya les decía, que está y queda institucionalizado, y que cuenta también con un gobierno corporativo que está liderado hoy día por el Grupo Bicameral de Transparencia. Yo les comentaba que a mí me ha tocado como senadora también generar una iniciativa concreta que virtuosamente coincidió con este proyecto, uno de los proyectos a los cuales he dedicado buena parte de mis años de trabajo legislativo en la Comisión de Salud, es la Ley Nacional del Cáncer, y esa fue la primera ley en la historia del Parlamento chileno que nosotros abrimos a la participación de la ciudadanía incidente en el detalle de la ley. Coincidió con este proceso de pasar del senador virtual a esta modalidad más abierta e institucionalizada, y fue una experiencia muy enriquecedora, que nos mostró el potencial que tenía, lo que podía significar. Nosotros siempre hacemos el proceso de participación antes de la idea de legislar, escuchamos a distintas organizaciones, centros de estudio, actores relevantes, votamos la idea de legislar y después seguimos los parlamentarios. Lo que hicimos acá es abrir la participación con opiniones de la ciudadanía a través de una plataforma, pero respecto del detalle de la ley. Además, una ley que tenía distintos componentes, 2 temas de investigación, de prevención, o sea, convocaba a los pacientes, al mundo académico, veníamos trabajando hace tiempo, y esto fue producto además de una colaboración con MIT, con el Instituto de Inteligencia Colectiva, que nos prestó la plataforma justamente para recoger estas opiniones, procesarlas para de alguna manera mostrarnos informes que fueron muy fáciles de llevar después a indicaciones para el proyecto de ley. Y lo que yo hice como senadora en la Comisión de Salud es elaborar 24 indicaciones concretas que no eran en base a lo que yo pensaba, sino que en base a lo que la gente había planteado. En algunas estaba de acuerdo, en otras no, pero fuimos informando permanentemente a quienes participaban de cada una de las etapas. La gente supo que su indicación, que su propuesta estuvo ahí, fue discutida por los parlamentarios, lo podía seguir también a través del canal del Senado, ¿no es cierto?, en las distintas instancias de información, y por lo tanto fueron parte activa, incidente del proceso. Y eso estamos convencidos que genera no solo mayor adhesión, mayor comprensión del proceso legislativo, sino también leyes que responden de mejor manera a los temas que hoy día implican realidades más complejas, y que probablemente, por más que uno tenga un compromiso, muchas veces no alcanza a dimensionar o a conocer. Eso fue un input muy importante para este proceso. De alguna manera yo digo, es un antes y un después, es una forma de abrir la participación que llega para quedarse, y donde además generamos muchos aprendizajes también de las cosas que podíamos ir mejorando, y cosas
como por ejemplo, yo les comentaba, la forma de entregar la información muy procesada, muy fácil para digerir y después transformar en una indicación, son cosas que también facilitaron el diseño después del Congreso virtual. Hoy día, tal cual como veían ustedes en el breve video, las funcionalidades que tiene el Congreso virtual, y solo las enuncio, ¿no es cierto?, es la posibilidad de presentar proyectos de ley a la ciudadanía y que los puedan votar. Esto se hace no como lo hicimos en la ley del cáncer, que fue el texto completo, sino en que se escogen preguntas específicas que trabajan los equipos de las comisiones. Aquí algo muy importante ha sido involucrar a los equipos, a la secretaría de cada una de las comisiones en la definición de los proyectos, en cómo se estructuran las preguntas, o sea, que no sea una unidad aparte la que trabaja esto, sino que se inserta en las lógicas de trabajo cotidiano. Lo segundo es la posibilidad de hacer consultas públicas. La tercera, votación respecto a los comentarios, cómo vamos generando al final una comunidad que trabaja, entonces este comentario es más votado, o sobre eso yo puedo también hacer mis propios aportes. Y también un registro de expertos, que es bien importante. Nos hemos ido dando cuenta de que hay una valoración del espacio que se abre, en el caso de la ley del cáncer, y en general lo que nos ha pasado con los otros proyectos que se han consultado, es que hay una respuesta súper positiva. Y uno dice, en un momento en que la política está muy cuestionada, oye, abrir espacios de participación así tiene muy buena respuesta, y cambiamos la lógica de la desconfianza a, oye, acá yo puedo ser parte, y el mismo espacio que está cuestionado es un espacio que sí la gente valida para dar su opinión y hacer sus aportes. La quinta funcionalidad tiene que ver con la analítica. La plataforma genera reportes por medio de herramientas integradas. Aquí está la minería de datos, resúmenes automáticos, clúster de materias principales, que facilitan la visualización de la participación ciudadana. Los comentarios se analizan con mayor detalle por profesionales de las distintas unidades. En esto lo que hemos tratado de hacer es que cuando se publica un proyecto y se consulta, e iniciamos la discusión de ese proyecto en una comisión, la unidad de participación hace una presentación que está integrada como ya dentro del proceso legislativo. Y eso de alguna manera facilita el que todos los parlamentarios de la comisión respectiva tengan acceso a la información. Que detectamos y nos pasaba que de repente se abría la participación, pero nosotros por otro lado teníamos el proceso legislativo y a veces ni siquiera nos enterábamos del resultado. Estas son como las cosas prácticas que son muy relevantes para garantizar el que la información sea útil y que sea parte efectivamente de la tramitación legislativa. Ustedes ya vieron, hemos ido avanzando, una cantidad no menor de personas, las 160.000 personas registradas, 33 proyectos de ley en distintas materias, pero para mí lo más importante es cómo esto va siendo parte del proceso legislativo, no algo que corre por un carril separado. Y tenemos desafíos sin duda para ir mejorando esta herramienta. En el caso de Chile, ustedes saben, tenemos un país que es angosto, con muchas diferencias regionales. Yo soy de Magallanes, del extremo austral, Magallanes y la Antártica chilena, y siempre nos quejamos de que están concentrada la participación en la zona central, Santiago, el Paraíso, Biobío, eso también se refleja acá. Creo que tenemos que ir perfeccionando el registro de expertos para poder ir utilizando también esos nexos de confianza e ir en eso, incorporándolos también en otras discusiones, o en distintos niveles también de participación y propuesta. En todo el tema de analítica, ustedes comprenderán que hay mucho que podemos hacer con los datos, pero es muy importante también cómo vamos mejorando los reportes que se hacen, simplificados, adecuados al proceso legislativo, y todo lo que tiene que ver con la difusión de esto. Me pasó el otro día que presentamos un proyecto que tiene cierto debate, se ha anticipado el gran comercio, y todos los actores que habían participado, sobre todo de la industria, dijeron, oye, nos interesa esa información. Por supuesto que es importante para ellos también. Hay un reporte ahí respecto de actores que son claves para la tramitación de los proyectos. Yo solamente quiero terminar entusiasmándolos, o sea, junto con agradecer esta apuesta que hace
el BID con Chile, es decirles que yo creo que el mundo cambió y hoy día estamos conectados a través de la pantalla. Creo que la pandemia nos ha impulsado, ha forzado, ha sido como un empujón, ¿no es cierto?, para estos cambios tecnológicos, y el Parlamento no se puede quedar fuera de eso, la política no se puede quedar fuera de eso. Y esto hay que mirarlo no como una amenaza, sino que como un tremendo activo para mejorar nuestra conexión con la ciudadanía, para tener mejores leyes, para fortalecer la confianza y el vínculo que tenemos en procesos que son mucho más horizontales. Pero mi experiencia es que mejora sustantivamente el resultado del proceso legislativo. Así que quedar a disposición de todos ustedes, también nuestros equipos técnicos, la biblioteca, para poder compartir con ustedes los aprendizajes, la experiencia y animarlos a replicarlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, senadora. Yo tengo un montón de preguntas, a pesar de que conozco la plataforma de cerca, pero estoy moderando, así que quiero darle la oportunidad a los colegas que están presenciales para que este foro efectivamente sea en formato híbrido. Tengo también otras preguntas que nos han venido las personas que están conectadas virtualmente, como usted y yo, pero quisiera primero darle la oportunidad de recoger uno o dos comentarios o preguntas que pudieran haber de parte de la mesa que tenemos la oportunidad de ver aquí en una de las cámaras, antes de levantar uno de los puntos que tengo por acá. No sé, mis colegas allá en República Dominicana, si Paola me puede ayudar, o Nicolás, en caso de que hubieran preguntas o algún comentario a partir de la presentación de la senadora. Si no, paso a varias preguntas que tenemos acá. Bueno, entonces lo voy a entusiasmar con la intervención de Rubén Gómez y voy a leer textualmente una de las preguntas. Senadora, dice: estimada Carolina, un placer. Soy Rubén Darío de Lima, Perú. Postulé al Congreso de la República por Lima. Actualmente me encuentro laborando en la segunda vicepresidencia del Congreso y estoy a cargo de evaluar la posibilidad de crear una plataforma virtual del Congreso con el fin de mejorar la imagen institucional que tenemos como Congreso, con una aprobación del 37% en la sociedad y a su vez integrar más a la ciudadanía. Tengo dos preguntas. La primera, quería saber cuánto tiempo puede demorar crear dicha plataforma y ponerla en práctica. Y la segunda pregunta es, y algo ya nos arrojaba algunas luces usted, es que después de creada la plataforma de Congreso Virtual, si han podido realizar alguna medición de impacto de la plataforma y de impacto general y de impacto en la ciudadanía, si entiendo bien la pregunta. Entonces son dos preguntas. ¿Cuánto tiempo demoró? Y si se está haciendo o se prevé alguna medición de impacto general o particular, tal vez en torno a los temas de la incidencia que usted bien mencionaba. Senadora. Nosotros partimos con esta plataforma en junio del 2020, a 100% en enero del 2021. Ahora es un tiempo engañoso porque nos ha tocado el tiempo de pandemia y porque además había una experiencia previa, como les decía, donde nosotros fuimos actualizando una plataforma que era más didáctica, ¿no es cierto?, mostrar lo que hacía el Congreso, a esta que es más interactiva. En el caso que yo les conté de lo que hicimos con la ley del cáncer, fueron 2 meses, más o menos, en los que estuvimos, que fue como una experiencia piloto, yo la pondría así, en que trabajamos con un equipo muy pequeño, pero muy comprometido, y durante un mes, porque había ya una plataforma que estaba hecha, que era la que nos facilitó el profesor Thomas Malone en MIT, fue fácil adecuarla, ¿no es cierto?, con los contenidos que nosotros queríamos, y la tuvimos abierta durante un mes. O sea, ¿qué les quiero decir con esto? Es que hay tiempos que pueden ser bastante acotados, porque el soporte técnico está, hoy día nosotros ese trabajo además ya lo hicimos, y que es la gracia justamente el respaldo que da el banco y el poner a disposición esta plataforma. Yo lo que creo que es más complejo en términos de tiempo es cómo le damos el sustento institucional. Probablemente, no tengo el tiempo exacto, pero nos demoramos más en sacar el reglamento de participación que en armar la plataforma.
como tecnológica. Y eso tiene que ver con los tiempos legislativos, con que no necesariamente estos temas son los primeros que están en la agenda en términos de importancia. Y por eso yo aprovecharía esta pregunta, Rubén, para enmarcarlo dentro de un proceso, que creo que eso es lo importante. O sea, la herramienta tecnológica requiere capacitar un equipo, nuestros equipos de informática en general son a veces suficientes, ¿no es cierto?, con un apoyo durante un par de semanas lo pueden hacer, pero todo lo que tiene que ver con utilizar esto, con alimentar de información, que no es algo que te dé el software, ¿no es cierto?, es lo que hay que armar y garantizar para que esto funcione. Creo que eso es súper clave, el cómo está dentro de los procesos incorporado y están las capacidades ahí. Esa era una... La segunda era si se está haciendo alguna evaluación de impacto. A la evaluación, bueno, tenemos los datos que ya les hemos presentado, eso es una primera evaluación. Yo lo que veo es una evaluación positiva en cómo ha ido incorporándose la participación de la gente. No todavía una evaluación propiamente tal del impacto de esto y cómo se incorpora en la legislación, que es lo que uno busca. No estamos en condiciones de entregarlo, para eso necesitamos una cantidad de leyes que además terminen su proceso, que es lo ideal. Nosotros lo hicimos con la ley del cáncer como piloto, entonces somos capaces de decirle a la gente cuánto de lo que planteó incidió en la decisión final respecto del texto que se publicó. Y eso implica tiempos más largos, pero yo creo que tenemos que ser capaces además de generar esos indicadores, y lo más importante, yo quiero insistir sobre esto, es devolvérselo a la gente que participa. Eso es clave para fidelizar la participación. Es decir, esto no es solamente como un ejercicio teórico académico, sino que usted es parte de las discusiones de las leyes que después van a influir en su vida cotidiana, y puede hacer ahí un aporte, puede hacer una diferencia. Muchas gracias, senadora. Si da tiempo, yo después cuento cómo efectivamente devolver la información a la ciudadanía incide. Tenemos evidencia desde el banco junto con el Servicio de Impuestos Internos de Chile, cómo mueve efectivamente la aguja en términos de confianza y de percepción de transparencia. Así que estoy segura que haciendo una evaluación de ese tipo de congreso virtual seguramente tendríamos resultados también de ese nivel, o sea, de ese tipo, ¿no? De ese nivel. Entiendo que hay una pregunta del piso de República Dominicana. Tengo más aquí en línea, pero para irnos turnando en este formato híbrido, le pido a Paola o alguno de mis colegas del BID si por favor facilitan la palabra a la intervención presencial. Gracias, María José. Saludo. Habla Milagro Ortiz Bosch de la República Dominicana. Paola, te interrumpí. Bueno, quería esta oportunidad de ampliar la participación o la representación real del ciudadano en los congresos, que muchas veces el congresista no hace con mucha efectividad. Esta plataforma, este congreso virtual, da una oportunidad maravillosa de expandir esa manera de consulta y trabajo. En países como los nuestros, sin embargo, todavía tenemos el problema de la conectividad, que tendría que tener un avance para poder decir que estamos sustituyendo la representatividad o ampliando la representatividad con expandirla directamente hacia el ciudadano. ¿Cómo se calcularían los porcentajes para saber que la representación que se obtiene, la información de la consulta, está representando a una mayoría de los nacionales, de los consultados? Muchas gracias. Muchas gracias, doña Milagros. ¿Alguien más de República Dominicana para sumar un par de puntos? Tema, apareció otro. Buenas tardes, soy Lelis Tejeda. Quería preguntarle cómo se logra la vinculación de las opiniones de la población con la decisión legislativa. ¿Cómo se vincula? Si es vinculante o si no es vinculante. Porque es una plataforma 2.0, pero el ciudadano tiene que saber cómo estuvo su opinión representada en la legislación que surgió desde su opinión. ¿Cómo se vincula? ¿Cuál es el compromiso de la vinculación? Porque no se legisla, es como el compromiso de legislación, de legisladores vinculadas, pero
pero legislativamente no es vinculante. Entonces, ¿cómo se vincula? Y si la plataforma, si es abierta, que todo el mundo puede participar, o si hay algún nivel de filtro hacia los participantes. ¿Contesto, María José? Sí, yo creo que eso serían 2 por el piso, porque tenemos a las 2:15 y todavía me queda un comentario más acá en la virtual. Gracias. Bueno, las dos preguntas están relacionadas, y que nos decía cómo se garantiza representatividad, con cuán vinculante es. Y yo creo que algo clave en los procesos de participación es enmarcar cuáles son las expectativas. O sea, esto no es vinculante, es ser parte y aportar al proceso de discusión de una ley. Así como yo como parlamentaria tengo el rol de votar, de definir, pero también propongo indicaciones, y esas indicaciones no necesariamente van a quedar tal cual. Esto es un proceso también de educación cívica a la ciudadanía, y que nos obliga a nosotros a explicar cómo se construye una ley. Es distinto a cuando uno hace una ley de iniciativa popular de ley, que es súper válido, ¿no es cierto?, como en proceso de participación más incidente. Pero no estamos diciendo acá que si una indicación tiene tantos o por sobre cierto nivel de votación va a quedar tal cual, sino que se enmarca en el proceso legislativo que tenemos en el país instaurado, ¿no es cierto?, y dentro de nuestros marcos institucionales. Yo creo que ahí lo más importante es explicarlo con claridad desde el principio. ¿Cuál ha sido mi experiencia? Es que la gente lo valora súper bien. O sea, nadie, por lo menos lo que, a mí me tocó mucho más en el detalle la ley del cáncer, nadie se frustró porque no quedó tal cual, sino que al contrario, esto de ya tener el reporte de cómo va avanzando cada etapa, haber visto las indicaciones, que nosotros le pusiéramos valor al proceso también, como un proceso además que llega para quedarse, todo eso es valorado. En general los comentarios han sido súper respetuosos, lo que nosotros recibimos, a pesar de que es una plataforma abierta. Aquí se pide un registro, ese registro, como les explicaba, también a nosotros nos permite ir segmentando participantes para hacer mejor uso del potencial que tiene el espacio virtual, pero cualquier persona puede participar. Lo que se pide es que siempre sea en el tono adecuado, y en general eso funciona solo. Quiero decir que ahí hay una buena sorpresa. Uno esperaría a veces que esto es como funcionan las redes sociales, pero no, genera una relación distinta. Incluso nosotros, claro, tenemos un tema con cómo podemos ir registrando mejor los datos para poder ir teniendo más claridad de cuáles son las regiones que están consideradas, ¿no es cierto?, para hacer un estudio. Balancear es facilitar la participación de la gente. Cuando tú empiezas a pedir más datos, la gente termina cansándose. Entonces, nombre, correo electrónico, con MIT aprendimos que además esos datos hoy día son bastante más fáciles de acceder, que no necesitamos pedirle muchas veces la información a la gente. Pero también en el caso de nuestro Senado nos dimos cuenta de que la gente no tenía ningún problema en entregar datos, que confiaba, decía, esto es el Senado de Chile. Y por lo tanto, también vamos descubriendo elementos que yo creo que tenemos que saber leer para reforzar justamente este desafío de confianza y de credibilidad en el sistema. Pero yo lo que les reiteraría es, esto no es la iniciativa popular de ley, no es una participación que sea vinculante, pero eso no la hace menos importante, sino que al contrario, es la posibilidad de aportar con una mirada que si no, no estaría. Había una de las preguntas que planteaba si esto mejora la calidad de las leyes. Por supuesto que las mejora. O sea, yo que llevo trabajando en cáncer más de 8 años, desconocía algunos de los elementos que se plantearon respecto de la rehabilitación, por ejemplo, las personas y el uso de la cámara hiperbárica, para ponerles un ejemplo. Yo no hubiera sabido de eso a pesar de estar en la discusión súper inmersa por muchos años, si no hubiera sido por ese planteamiento, que quizás no quedó en la ley, pero sí quedó en la discusión y fue considerado en el plan de cáncer después, porque un grupo se organizó y lo planteó. Después ahí es muy importante el que uno identificaba que había un equipo clínico, uno podría decir más informado, ¿no es cierto?, más preparado, que se juntó y puso un comentario, y ese comentario tenía el valor de un trabajo grupal, así como
por otro lado eran pacientes que repetían muchas veces lo mismo, que se nota que dijeron, bueno, aquí nosotros queremos poner nuestro tema, entonces vamos a repetirlo, todos tienen la tarea de escribirlo para que así aparezca. O sea, ahí hay cosas que uno tiene que mirar en términos de cómo se organiza la gente para aparecer y para incidir también en las plataformas. Y ambos procesos son valiosos, y yo creo que es parte de lo que nosotros tenemos que ir estudiando respecto de cómo lo mejoramos y también el impacto que tiene. Muchísimas gracias. Nos va ganando el tiempo, senadora, pero si le podemos hacer una pregunta más que vino aquí virtualmente, es de Colombia, para darle también un poquito de mix de los países que están participando. Es Gloria García. Buenas tardes, senadora de Colombia. ¿Quién hace la métrica y monitoreo de la ejecución y los resultados de la encuesta en la plataforma? Y si estos efectivamente se publicitan. Bueno, ahí para el Parlamento es el mismo equipo, que es el equipo de participación ciudadana, en conjunto con informática, que va entregando los reportes. Respecto del impacto, nosotros tenemos en ONG que nos van entregando información, hay un estudio además que se está trabajando sobre eso, y yo creo que es bien importante ser capaces de mirar e ir construyendo indicadores respecto de la participación que nos permitan detectar estas cosas que yo les cuento un poco desordenadas, pero que son los aprendizajes que vamos haciendo del proceso. Y quería también hacerme cargo de algo que no respondí, que es el tema de la brecha digital. Ahí ese es un desafío sin duda, o sea, si nosotros queremos ampliar estas herramientas, no solo hay una tarea de darles peso en nuestro proceso legislativo, en el fondo considerarlas realmente, sino también garantizar que vayan llegando a distintos lugares. Y yo creo que en eso es súper importante los cuerpos intermedios, hay ONGs que trabajan en esto. Hay un programa que estamos implementando ahora, yo tengo una experiencia muy bonita, que es el Senado en tu sala, entonces uno conversa con niños y les cuenta lo que hace, y tú les cuentas de estas herramientas y quedan súper enganchados, entonces en la medida en que también nosotros vamos haciendo difusión de esto, lo hacemos de una herramienta de formación ciudadana, eso ayuda, y hay distintos espacios, así como la escuela, donde se pueden organizar, o puede ser la empresa, o el caso de un sindicato, ¿no es cierto?, o las organizaciones no gubernamentales, que están también con este objetivo de favorecer la participación en los procesos legislativos. Ellos son aliados y socios que tenemos que considerar también. Bueno, muchísimas gracias. No la distraemos más de sus labores legislativas. Muchísimas gracias por el tiempo, por compartir con tanto detalle tanto los aspectos técnicos como los aspectos políticos, de economía y de beneficio para la ciudadanía y la propia construcción de las legislaciones en Chile que nos ha traído hoy a la mesa. Se quedaron varias preguntas en el tintero, incluidas las mías, pero he tenido, como decía, el gusto de trabajar con mi colega Nicolás Dassen y con ustedes indirectamente en este proyecto, así que me la guardaré para un futuro encuentro. Muchas gracias a todos por su interés en la plataforma Congreso Virtual. Con esto concluyo esta sesión, cediéndole 2 minutos a mi colega Nicolás Dassen, quien haría el cierre propiamente tal de la misma. Muchas gracias, un abrazo a todos. Muchísimas gracias, María José. Muchas gracias, senadora Carolina Goy, por su participación. Yo les quería anunciar también al público que hoy estamos abriendo como una biblioteca digital. Debido a que tenemos esta modalidad híbrida, nos encantaría poder entregar nuestras publicaciones de manera presencial. Y también hemos hecho unas entrevistas que están a disposición del público con funcionarios y académicos de la sociedad civil, y van a estar a disposición de todo el público que nos está acompañando, tanto aquí presencialmente en Santo Domingo, como también en forma virtual. Son entrevistas que le hemos hecho a la Contralora de Jamaica, la señora Pamela Monroe Ellis, al señor Defensor del Pueblo de República Dominicana, Pablo Ulloa, a la periodista de investigación, la señora Paulette Desormeaux Parra, a la Asociación de Empresas aquí en República Dominicana, se llama AIREN,
al señor Contralor de la República de Perú, Nelson Schack, y finalmente a la Directora Nacional de Transparencia del Ministerio de Obras Públicas en Argentina, Roxana Mazzola, quien ella está cruzando los datos de nuestra plataforma del BID, Mapa Inversiones, para hacer políticas sociales, mirando cómo la infraestructura puede afectar también a ciertos datos críticos que es necesario para temas de género o temas de gente que no tiene acceso a servicios sanitarios, por ejemplo. Entonces estamos tratando de unir esos dos mundos con los resultados de los datos que tenemos en esas plataformas. Muy bien, muchas gracias. Le quiero pasar ahora la palabra a nuestra maestra ceremonia, Paola, y vamos a continuar en 5 minutos con la próxima sesión. Gracias. Para esta nueva charla, Nicolás Dassen, uno de los que ha hecho posible la creación de este seminario junto con los amigos del BID aquí en la República Dominicana. Estamos al lado de Juan, por ahí anda, Marcos anda por ahí cerca. Bueno, Jan, ¿verdad? Está aquí todo allá. Bueno, también aquí está el sector financiero. Están llegando los representantes del sector privado del CONEC que van a participar muy de cerca en la próxima conferencia, el próximo diálogo, que tiene que ver mucho con el uso de la tecnología facilitadora de la inversión extranjera y del sector privado en sus relaciones con la sociedad. Muy bienvenidos. Muchas gracias. Ahora, Nicolás, puedes darle el paso a Paola. Gracias. Muchas gracias a todos y todas. Gracias por unirse a esta sesión, a esta tarde de trabajo. Retornaremos en breve, así que por favor a la comunidad que está en Zoom, quédense con nosotros. En breves minutos retornamos. Bienvenidos a los participantes que se acaban de unir al diálogo regional de política BID y OCDE. Es un placer para mí presentarles a la moderadora de esta sesión, la señora Teres Turner Jones, gerente del Departamento del Caribe del Banco Interamericano de Desarrollo. Ella con nosotros. Adelante, Teres. Thank you very much, Paola. It's really a pleasure to be here. I'm just so jealous that I'm not there with you in Santo Domingo. I'm jealous of my colleague Nicolas, who's there with you. So just to say that the topic of our session this afternoon, and thank you for being here with us, is the weight of integrity and transparency in promoting private investment. I think every one of us would agree that an important ingredient, not just for good performance of companies, but ethics in business, is also an important part of creating the right rapport with our commercial partners, our clients, and for citizens in general. I think today we want to know that the companies we're working with are doing business ethically and there is integrity in the way they operate. The policies that guide the work of the IDB Group, such as the Vision 2025, Reinvesting in the Americas, agree that the quality of institutions and transparency are fundamental cross-cutting topics for democratic governance, effective delivery of public services, and the establishment of a business climate that encourages investment and supports private sector development. A responsible private sector is thus the best ally for the economic development of the region. In line with the work that is being done at the Americas Business Dialogue, during this session, we will explore the tools and experiences that have contributed to a business environment that enables increased investment, innovation, and productivity, generated more and better jobs, and fostered sustained economic growth towards the development of countries across our continent. Today, I'm joined by 3 experts, and I think this is going to be a real treat. Oscar Caiupo,
the president of the National Confederation of Private Business Institutions, CONFIEP in Peru. Welcome, Oscar. Becky Lenneberg, the Vice President and Deputy General Counsel, Compliance and Ethics of Microsoft Corporation. Welcome, Becky. And Andrew Blasi, the Executive Secretary, Inter-American Coalition for Business Ethics in the Medical Technology Sector. I'm sure we have a lot of interest in this panel. The way we're going to structure it this afternoon is that we will have a presentation by each of our speakers, starting with Oscar, followed by Becky, and then Andrew, of roughly 8 to 10 minutes. And then we'll start a dialogue with some questions, and then we'll open it up to the floor. Oscar, why don't you start off first? Your views on this subject. Yes, thank you, Therese, and thank you for IDB and OECD for organizing this event and inviting me as president of CONFIEP. Just for you to have an idea, CONFIEP is a business associations conformed of 22 business associations from 10 different sectors in Peru that go from banking, insurance, the stock exchange, education, pharmaceutical, mining, energy. So it is very broad in terms of sector representation. And we contribute around 75% of GDP. And this is 2020 figures. So, and I want to put a little bit of color in Peru, and the lack of integrity and corruption has been prevailing for many years. It is very ingrained, not only in large, high visibility infrastructure projects or the Lavallato type of situations, but this is ingrained in any day-to-day activity affecting the citizens and also the small and medium enterprises. You know? And as we get to know where we are standing as a country, we realize that one of the reasons why we are in the lack of political instability has to do with corruption. The reason why a government from the left, in some cases, even with some worries about how left or radical they can be, is because there's a voice of the population that is claiming why the growth that Peru had as a start in the region in terms of economic growth and macroeconomic stability, that growth didn't end in impacting most of the people, the most vulnerable, and closing the social gaps that now people are claiming, and we realize is something that we didn't do right. And when we analyze the root cause, is the lack of integrity and corruption. No? So in this context, as you can imagine, the institutions are being questioned. No, there's a lack of trust and confidence in institutions, and the private sector is one of those. And as you might know, when there's a corruption situation, it takes two to tango. So there's a public official or organization, and there's the private side of this situation. So because of a few, but in some cases significant situations of corruption in the past, the private sector has been questioned, and also the level of trust in the private sector, and in some cases, even the legitimacy of the private sector is put in question. So we needed to take a stand and a role in helping solve this situation. So what we have seen is a movement, not only in terms of legislation, both for the public and the private side, and definitely OECD and IDB are promoting, but we are seeing more and more activity, and probably even leading
from the private sector side. And we have, for example, initiatives like Business Leaders for Integrity, which I'm also chair of the board since last year, where we are helping promote integrity in the private sector, in private companies, implementing the anti-corruption compliance and certifying those systems, and also creating a movement to make sure that in different sectors, this is the standard. And not only large companies, but also medium and small size businesses. We have CPA, the private anti-corruption organization, that is raising the flags when they see something irregular, mostly in the public sector, but if they see it in the private sector side, raise a flag, make sure that we use social media to have it visible, and then people and public opinion reacting on certain situations to make sure that they are in the attention and are corrected. And in this context, the business association that I chair, we decided that we needed to take also a clear role in making sure that there's no question that the private sector is living by high standards of integrity. So when we needed to design a new business integrity system, we did some research and we ended contacting the IDB, and we are having the support of the IDB in designing an integrity system comprised of in 7 dimensions. Not only anti-corruption, but also conflict of interest. Sometimes we're questioned in that area, transparency and disclosure of information, free competition, antitrust, human rights and labor rights, sustainability and environmental protection, and the prevention of money laundering, AML. So what we're doing is identifying in these 7 dimensions, what are the new standards that we are going to use to raise the bar of CONFIEP and our 22 business associations. And we are incorporating those standards in the codes of ethics. On top of that, we are in, and that has been almost done. And then there's a new structure and an entity in our governance that is going to evaluate, and if they needed to sanction cases of deviation of those standards. And of course, we have the hotlines and channels so we can raise flags, and anybody can raise flags in that case. We are considering having independent views on the body that is going to be in charge of sanctioning any deviations. And one of the innovation as recommended by the IDB is that we can also, companies in the 22 business associations that conform CONFIEP can also consult this entity if they have any doubt that something, a decision that they are going to be making might be breaching our code of conduct or code of ethics. So it's very comprehensive. It will have a monitoring system. We expect that the first phase is going to be done by the end of this year, and that internally in CONFIEP, and the deployment in the 22 business associations in different sectors that become a great challenge, because we have on one end the banking industry very well used to systems of compliance, and then on the other end we have one of our business associations is comprised of small and medium businesses. We call it PYMEs. So that's going to be quite a challenge, but we are designing it to make sure that we can escalate it for the higher standard and also be flexible for companies that are not that sophisticated. Oscar, Oscar, yes. I'm going to stop you right there because I'm going to come back to you after the other 2 presentations. But thank you for, I think you elaborated the whole landscape. And I think it's a really good moment to move and to have Becky
talk about Microsoft's views and given Microsoft's reach across the globe and in our region, I want to hear from Becky, and then we'll move to Andrew after. Thank you. I'll come back to you with a question after. Becky? Thank you, Therese. Hi, hello, everybody. And it's very much a pleasure to be participating in this panel today. As mentioned, I'm with Microsoft. I lead our compliance and ethics organization. Microsoft is a US headquartered company, but we have a global presence, as Therese just said, and our mission is to empower every person and every organization on the planet to achieve more. This mission has led us to invest in every region of the globe, and it's allowed us to experience firsthand the vitality and entrepreneurial spirit that characterizes much of the world's business environments, including in Latin America and the Caribbean. We've had, in particular, a long-standing partnership with the IDB that started in 2006. And this has given us the chance to work together in a broad range of areas, from digital government, rural connectivity, and remote education to responsible use of AI, as well as digital skilling and women's entrepreneurship, among others. Last year, we expanded our work together with the IDB in the area of government transparency through Microsoft's new Anti-Corruption Technology and Solutions Initiative, which we call ACTS, to help empower the efforts of Latin American governments against corruption with technology, data, and analytics. And our experience has also given us a unique vantage point on the many challenges that the public and private sectors face in realizing the full potential of their economic relationships. So I'd like to focus on one dimension of those relationships to start with, which is integrity and transparency, the subject of this panel. And really, why are integrity and transparency enablers of private sector investment? And conversely, what happens when they aren't present? Capital investments by the private sector are perceived as risky, where there are uncertainties about a country's institutions and market conditions, with a particular focus on fairness and due process. Research has shown that transparency in the public sector across key categories such as beneficial ownership, tender processes and outcomes, and capital availability reduces the perceived risk of private sector investments. Transparency gives confidence to firms who have already made investments that those investments can be successfully protected. And to the extent that transparency indirectly reduces corruption, the cost of capital in the country is also likely to decrease. So lower capital costs increase investments from the private sector. Lack of transparency and integrity can affect a country's productivity and economic growth. So the bottom line is that countries competing for private sector investments do so on the basis of the integrity and transparency of their institutions and processes, as both are foundational to an overall climate of trust. And indeed, the private sector and markets thrive off predictability, and how the public sector conducts business sets the bar for the private sector. So if integrity and transparency are not present in a given environment, well, what then? Well, the private sector can be hesitant to invest in a country where the integrity of the public sector is a concern for many reasons, including one that I just mentioned, the stability of their investment, but also the ability to fairly compete, the increasing risk of prosecution, the potential for debarment, even for third-party misconduct, and then the real and perceived risk of corruption. According to the World Economic Forum's Global Competitive Index for 2017 to 18, corruption is one of the main factors affecting the Latin America and Caribbean region's business climate. And corruption not only leads to misuse of public funds and lower quality government services, it also impedes investments, particularly from the United States and other jurisdictions that have strong foreign anti-corruption laws, like the Foreign Corrupt Practices Act in the United States. Corruption is an area where Microsoft sees that technology has a role to play. We are working to mobilize the power of data in order to help empower governments and other stakeholders in their fight against corruption with our ACTS initiative. Through ACTS, Microsoft is working to develop cloud-based solutions using machine learning and AI to help uncover signals of corruption that have gone hidden. We are focused on improving government's ability to identify, prevent, and deter corruption. And this is based on techniques that we use ourselves today. Because corruption is a challenge requiring all sectors of society, governments, the private sector, and citizens to work together, governments might, for example, adopt anti-corruption technology strategies as part of their economic development plans
and work with private sector partners that wish to pursue such initiatives. Our long-term goal with ACTS, for example, is to develop solutions that can deliver measurable outcomes that demonstrate a broad benefit to citizens. If we can recapture even a fraction of misappropriated funds, that has the potential to make a substantial positive impact on people's lives. Now is the time to reignite private sector activity, which can be a leading factor in the region's recovery from this most significant crisis of COVID-19. The present context provides an opportunity to break with the past and pursue new inclusive growth-oriented strategies, including anti-corruption initiatives that promote transparency and integrity. But it's also about the future of organizations and people and their ability to succeed in a changing economy, where every organization, private or public, will need to get the most out of each person it employs or serves to build trust and contribute to economic progress. So I'll stop there. Thank you. Thank you so much, Becky. I mean, that's fabulous. I can't wait to delve a bit deeper into ACTS when we get to the question and answer period. But thank you so much for that very clear outline. Andrew, I wonder if now that you're the man of the moment, and Andrew is, as was mentioned before, representing the medical sector, and I think, as Becky just alluded to, we're living through a pandemic, and everybody's eyes and ears are open to what's happening in the medical field. And at the beginning of COVID, there was a lot of concern about misuse of resources because everyone's spending very fast to get rid of the pandemic. So we're really very, very excited to hear from you representing your coalition. So please go ahead, Andrew. Thank you very much, Therese, and good afternoon to you and to everyone. I couldn't agree more with your opening there. I feel I have an important responsibility today in providing you all with perspectives from the medical technology sector, but from the health field writ large, which, as you all know, has a core mission of saving and improving patient lives. So this takes the meaning of integrity to a whole new level, particularly, as you said, Therese, amidst the COVID-19 pandemic. So thank you all, good afternoon, and it is a pleasure to be with everyone today. My name is Andrew Blasey, and I serve as Executive Secretary of the Inter-American Coalition for Business Ethics in the Medical Technology Sector. My sincere gratitude to the IDB and the organizers for this invitation, and it's also a pleasure to join together with Becky and my good friend Oscar, who's a tremendous champion for integrity in Peru, but also throughout the region with the Americas Business Dialogue. I think before I share a couple of initial thoughts, which I think will feed well into our discussion later on today, I'd like just to share a couple of key highlights about this coalition, since I think many of you listening today may be unfamiliar. So the Inter-American Coalition is very unique, and it's a model collective action and public-private partnership. It was conceived in 2017 in Bogota, Colombia, and then it was launched at the 2018 Summit of the Americas in Lima, Peru. The coalition is comprised of all 21 leading medical technology industry bodies within the Western Hemisphere. These 21 industry bodies represent nearly 3,000 companies, most of whom are small and medium-sized enterprises that do business and operate in every single economy in the Western Hemisphere. And it's important, you may ask, what is medical technology? Medical technology includes medical devices as well as diagnostics. So this includes laboratory testing equipment, which all of us have become familiar with amidst the pandemic, increasingly more so. But also the types of companies are very unique within the sector. It can include those researching new medical technologies, those who are in the business of manufacturing those technologies, as well as those who supply, market, or perform other services, right, in the distribution or ultimate sale of those medical technologies. So it's a wide array or diverse set of different types of companies that constitute the sector. This coalition, through what is called the Bogota Principles, unifies the entire industry across the Western Hemisphere under a common set of ethical principles that inform code of conduct development at the national and subnational level across the industry. No industry has done this, and I'll share a few more details about that in a moment.
But as a collective coalition, we have an action plan through 2025. And our mission is not only to realize universal high standard codes of conduct across all the medical technology industry bodies, but to have those codes be effectively implemented among the 3,000 member companies. And then ultimately, and this is important, the launch of national consensus frameworks or collective actions across the entire health system to strengthen integrity and ethical conduct. It's not just about the medical technology industry, but it's about the entire health ecosystem and ensuring that ethics and integrity is present across the entire system. The coalition was also instrumental in its role in spearheading the first America's Health Ethics Virtual Forum. That forum was held in mid-August this year, and we were honored to have the IDV president, Mauricio Clever-Caron, join with nearly 1,000 participants from the public and the private sector across 40 countries. So clearly, as you said, the pandemic has given a lot of attention and spotlight to the importance of this issue within the sector. I'm really proud to report to all of you that within just a few years and just before the pandemic, I should say, all medical technology industry associations in the Americas have adopted a high standard code of conduct aligned with the Bogota Principles. This makes the medical technology sector the only industry to have achieved this feat, and is the only, and the Americas itself is the only region of the world to realize this alignment. So I think in a world where we constantly focus on and rightfully so, on negative outcomes, this is a very positive development that we believe is instrumental as we think about upholding integrity amidst the pandemic. So with that background, let me just very quickly share a couple of thoughts based on some of the great discussion that we've had already. And I may be a bit provocative for some members of the audience to help spur some of our discussion. So I'll start off by saying that the COVID-19 pandemic has significantly strengthened the focus on heightened standards of ethics and business integrity within our region's health systems. We know that. But I think it's important that we also think about the different segments of what we're talking about when we're talking about ethics and business integrity. And really, from my perspective, that lends itself into three important areas. It lends itself into areas of business ethics issues, right, which relate to the commercial activities of enterprises. It relates to technology ethics issues or techno-ethics, which I think is important given the subject of today's discussion, and also biological or bioethics issues, which I don't think we'll get into as much on today's conversation, but it's important for folks to remember that within healthcare, all three of these elements are really important when we're talking about integrity. So if we're thinking about the subject of how do we uphold integrity to foster a favorable business environment and to ultimately drive investment in the region, I would focus on three or four quick areas that will then, I'll pause and maybe that will help facilitate into our discussion. The first and foremost is when it comes to healthcare or health-related sectors, it's really important to underscore that there is ample evidence that clearly shows that when you have high standards of ethics and integrity, patient outcomes are improved. I think full stop. So if we're thinking about the need for high standards of integrity within healthcare, fundamentally, without a healthy population, our economies are not thriving at all. And the pandemic has truly underscored that. So if we understand that integrity is important to patient health is important to our economies and driving growth and investment, there's a very clear linkage here that is obvious and apparent. And I think now more than ever, we've seen why, and countries across the region have taken interest in that, particularly when you think about the tie between ethics, integrity, and things like national competitiveness. The second area that I would focus on is around individual firm performance, right? So if the first was about macroeconomic performance of countries and economies, the second is about microeconomic performance. Up until recently, there actually has been very little literature or evidence to support that individual firms benefit from the embrace of ethics and integrity through effective ethics and compliance regimes. There's some, but not very much, especially at aggregate scale. And that's because it's very hard to measure within that space.
I'm really thrilled to share with all of you that within just a few days' time, the Asia Pacific Economic Cooperation Forum, or APEC, which includes several member economies in our region, will be releasing a first-of-its-kind report showing the economic performance of firms within the health sector that have embraced high standards of ethics and integrity program maturity, and how they fared over the past 2 years during the pandemic. And I'll give all of you a sneak peek, which is that the performance was significant. Those enterprises that embraced higher standards of integrity performed much better than those who didn't. So I'll be sure if folks are interested, we can share that report once it's released, we expect in the coming days. Third, and I would build on Becky's great comments earlier, just very quickly, by saying increasingly we're paying close attention to the role that procurement and the embrace of digital tools and public services, the role that that can play in driving high standards of integrity, especially within the medical technology and within healthcare services writ large. It still baffles me, and I wonder for those who are joining us from the public sector, it still baffles me that many countries have not adopted code of conduct requirements as a part of procurement activities. For example, when it comes to health-related fields, it's still quite baffling that is actually not in place across many countries around the world, including in our region. And it's a simple, but I think important and effective mechanism of driving a high standard environment. And then finally, I'll just say that I spoke briefly at the start about technology ethics. I think as we think about the role of ethics and technology, we shouldn't just think about it, and I think, Becky, you covered this really well in your overview, that technology itself can be a lever to driving high standards of transparency and ethical conduct. I completely agree with that, and we've seen that embraced within health sectors as well. But also that it's important that within healthcare, and I'm sure this is the case outside of health-related sectors, we are now at a crucial moment in making sure that the technologies themselves are well-grounded in high standards of ethics and integrity, right? So whether we're talking about best practices in data sharing and secondary use, or the data supply chain, as we say, artificial intelligence, and so much more, we're at a crucial moment now where it's important that these elements, these areas be well framed with ethics at the core, because in 10 years from now, I can assure you that we'll be talking less about the traditional anti-bribery, anti-corruption issues when it comes to integrity, and these issues will become more and more at the forefront. So Therese, I'll turn the floor back to you. Yeah, thank you very much, Andrew. This really rounds out this discussion in a superbly rich way. I want to now circle back to Oscar, and a question for you, Oscar, about, I mean, you described what I think is a really impressive movement there to have an association that's building up a body of ethical standards. So share with us how business associations can promote integrity in the private sector. You said a lot already, but are you already starting to see some of the results that Andrew and Becky just alluded to? And I don't want to just talk about bottom line rate of return or return to equity for shareholders, but this whole issue of ethics affects impact, and impact is really where we want to see the results, right? So in terms of patient outcomes, Andrew says we get better outcomes. In terms of return on investment, we get better return on investment when businesses operate ethically and with integrity and with transparency. So tell me how you see these business associations driving this in a little bit more detail than before. Thank you. Oscar. Yes, thank you, Therese. So for me, and I would say for us in the executive committee and the board that we are driving this, it's a matter of doing the right thing, no? But we need to do it together. So that's a problem when some act at a certain level and others continue acting as in the past. Then there's the problem of justification, and of course that the field is not level for everyone to compete. So it has to be a matter of doing a collective movement of integrity. But the other side of the coin is the public sector.
on the government side. So what we are trying to achieve here is giving a very strong signal of how we are leading this change from the private sector side, but we are expecting the public sector to do the same level of response. Because if we raise our standards and the public sector remains where they are today, then we have the problems that Becky was raising. There's a lack of confidence to bring investment, and then the country doesn't move at the speed that we require. And this is also not only a decision that comes from principle and from us, but it's the expectations of the different stakeholders, especially the population, that after the pandemics, their level of expectations in terms of realizing the social gaps that we have, and that we need to react and close those gaps in a very urgent way, that requires a response in terms of high level of integrity. Thank you, Oscar. And that opens up a nice question for Becky, because of what a common theme that all three of you mentioned was this issue of trust. And lack of trust, we know when it exists. We know when citizens don't trust government to do certain things. And we've seen this in trying to move along the digital transformation agenda, for example, that citizens are reluctant to give their data to governments. So Becky, can you delve a little bit more into ACTS? Because I'm fascinated that we can start to use the cloud and data analytics to help us get to patterns. I'm a data nerd, like lots of us in this group, but I think that the solutions that Oscar and Andrew are alluding to can really be leapfrogged with faster adoption of technology and systems across governments in this region. And what we're seeing in Latin America and the Caribbean is too slow adaptation for digital solutions, especially in delivery of government services. So help us understand ACTS, and also where do you think we would get the most bang for the buck in terms of pushing the digital transformation agenda in our region? Thank you. Thanks for the question. So let me start with a little bit more about ACTS. We've been doing some work ourselves internally as part of our own compliance and ethics program on how you can spot indicia of things that you don't want to happen. Let's just put it that way. You can call it corruption, you can call it fraud, fraudulent activity, various things like that. And we realized that what we were working on internally was something that we could potentially take externally and start to put more focus on how do you basically uncover and show relationships and uncover insights and data that you already have, but in a way that you may not be able to see. And we thought this was an area where technology could really play a role. As people are moving to the cloud and it becomes more possible to do advanced analytics and statistics and things like that on data that you already have, we feel like mobilizing data is something that's really critical for people to start to have the capability to do. And so that is what ACTS was definitely has definitely been focused on. We recognize that corruption is a very old problem, and we have all been trying to tackle it in various ways for many, many years. But I think we've evolved technology to the point now where it can start to do more for us in helping detect some of these relationships and patterns. And so we think by mobilizing data and bringing more analytics to it, and potentially down the track even more artificial intelligence, we can develop some solutions that will help people spot things that they haven't been able to see. It's very difficult to work off of, let's say, a 700,000 line spreadsheet showing your entire procurement network with 10 columns with various attributes in it. It's a whole lot easier if you can crunch that and visualize it. And that's among the things that we're trying to do with ACTS. One of our first partners was the IDB, where we worked with them to build on top of the Mappa Inversione project, that platform that they have.
where we've done some red flag work on procurement with the government of Paraguay, with the Ministry of Health there. Again, because you've got a lot of COVID funds coming into the economy, and you want to make sure, particularly given that they're COVID funds, that they're going to the right people. And this has been a really fascinating journey for us with the IDB, and I think we're all feeling very excited about the capability that we're going to be able to turn on and hopefully in other places in addition to Paraguay across Latin America and the Caribbean. So that's a little bit more about what ACTS is. Thank you, Becky. And we're very excited to have this partnership with you. The investment map that we launched in Jamaica. I think it's a really important tool, not just for the government to have their information out there transparently, but also investors who are looking to come in, they can see exactly what's going on. So thank you for that. And I think all of these examples, the one in Paraguay for health is a really good example too. Andrew, so I'm thinking, given what you outline in the health sector, is there something special about being able to follow the money? And by that, I mean, how do you ensure that across your supply chain of providers, that everybody's kind of playing by the right rules? So, I mean, you're representing the medical technology sector, but how do you know that everyone, all those small, medium enterprises that you engage with, that they're also playing by the rules? How do you ensure that? Are there incentives that are in play, or to make sure that at the end of the day, what the patient is getting is really the best possible, whether it's the medical device or whether it's the medical care or the testing that is up to the right standard, as we're talking COVID, as we've seen a whole plethora of bad outcomes over the last 18 months. So share with us how you manage that over the whole supply chain with all of these actors. So I think, Therese, you asked the $1 million question. It's probably the most important question when it comes to strengthening integrity and ethical conduct within health systems on an international level. And certainly there are many efforts afoot at present to drive exactly that, right? And it's a very complex ecosystem. As you pointed out, it's not only the supply chains within health systems, but how they connect even outside of the health system. And then the number of actors you have within health systems, from the government in many diverse settings, whether it's procurement through the Health Regulatory Authority, or in many countries in the region, the government is also the provider of that healthcare, all the way through to the healthcare professional community, which has the power to administer or prescribe the use of medical technologies or various devices, through to the patients themselves, which increasingly, especially across the region, are organized. I think that there are a number of things I could point to, but if we're looking at the medical technology sector specifically, there's one substantial advancement that has taken place within the past 2 years that I would point to, and that is that in large measure, thanks to the Advanced Medical Technology Association, or AdvaMed, based out of the United States, but working in very close partnership with other leading medical technology associations across the region, just earlier this year has been the launch of the Global Distributors Compliance Toolkit. Up until recently, it's been sort of standard practice that if small businesses or distributors or those within the supply chain wanted to access or gain or utilize resources or materials to strengthen ethics and integrity regimes within their enterprise, they would need to either access through their partner, and particularly if they were partnering with, say, a large multinational company, or they would need to hire expensive consultants or hire expensive firms that they don't have the resources for in order to access these types of fundamental compliance needs. In the medical technology industry, that has now been completely changed, where over, I think, something like 70 to 80 individual resources in every language in the region has now been made readily available free of charge to any enterprise that would want to implement a compliance regime within their third party or distribution process. And I believe the medical technology industry is also the first sector to do just this.
So that's one example of how this sort of segment area is being completely opened up. And with much thanks to the IDB, we've been talking about this toolkit as a potential resource for small and medium-sized companies in the healthcare space all across the region. And frankly, for those listening, that this toolkit may have benefits well beyond the health sector, since many of the ethics and compliance issues that distributors or those in the supply chain would face are similar to what the health sector would cover. So Therese, that's one good example. I would also maybe just make one quick final point, which is that the role of business associations themselves, who comprise the membership of our coalition, play a very important role themselves. Business associations can play an outsized role, and for those of you listening, in partnering with your business associations to encourage this can be very valuable, like CONFIP in Peru, is they can work together to set foundational practices, right, for their respective industry members that can go a long way into leveling the playing field so that it's higher standard, to developing resources and capacity building materials. That's something that we've seen industry associations do marvelously and make those resources available to, say, smaller companies that otherwise would not have access to those resources. And by the way, larger companies can play an important role in these associations mentoring their smaller ones. I think the one thing it's very important for folks to understand is, unlike many other aspects of business, when it comes to ethics and integrity, there's no benefit for a company to withhold sharing good practices on integrity. It only benefits every company by sharing those best practices together. So no one should be precious about them thinking that they have the best practices. And then last but not least, and this is very important, business associations can play a very strong role in advancing collective action with governments, with international organizations, and civil society stakeholders. This is something individual companies cannot do. And so for those listening who represent government and are quite keen for working with either the health sector, the medical technology industry, or other sectors, I would strongly encourage you to engage with your industry association in these types of collective action works to strengthen integrity. There's a lot of appetite for this today. Thank you, Andrew. I think we're just right in the nick of time, but I want to say that this has been a dream panel for me, because it's not often that, as the moderator, I hear my panelists talking so much about the IDB's work. So I didn't have to do that. But I think what it shows is that there is a real alignment, not just in the work that we do, but what's going on in the region, to help improve integrity and ethics, not just in business, but in government. And Andrew's last point about engaging with NGOs and civil society and so on, I think is an even bigger point, because that's the other sort of pillar in our work. It's government, private sector, civil society. And so I think we've rounded out this discussion beautifully. I want to thank Oscar for telling that fantastic story from Peru, and CONFIP and all the work that they're doing. Becky, it's so encouraging to hear Microsoft doing what it's doing. Given that you're Microsoft, I know it's going to have global reach, and it's going to have a big impact on Latin America and the Caribbean. And Andrew, I feel even more comfortable now taking my COVID tests and going for vaccines. As that's very important right now, because of all the advances in the medical technology area in the US to put in place these global standards. I think this is inordinately important for everybody on this planet. So thank you so much, everyone. Thank you for our audience. Clearly, I think you were extremely clear. We didn't have that many questions coming, but this was such an important panel. So congratulations. Thank you very much.